O sea, la muerte es más que yeso, ¿sí? Y una imagen. O sea, la muerte es la incondicionalidad. O sea, la muerte es el santo infalible porque es una fuerza universal. Porque nos define como seres humanos. ¿Sí? Y ese ser humano tiene partes. Y en esta clase 2 de este taller abierto o escuela sobre el culto hacia la muerte, sobre todo en la doctrina unificada, doy los fundamentos básicos para cualquier persona, para que empiece a entender. Y en esta clase número 2, por decirlo así, segunda parte, vamos a ver de 13 partes que va a tener este pequeño tallercito o escuelita de culto hacia la muerte. Sí, no conté mucho de qué va a tener cada capítulo, pero sí en el último capítulo vas a aprender a consagrar un altar para San la Muerte. Y hoy vamos a hablar de dos asuntos. Vamos a hablar de lo que está compuesto el ser humano básicamente, en términos espirituales, muy sencillos, y también empezar a cultuar al santo simplemente con una estampa, sin imagen, cómo se empieza desde cero, ¿sí? Sin nada, cero pesos, solo necesitas una estampita de San la Muerte. Bienvenidos a Hashtag San la Muerte, capítulo 2 de este taller abierto de culto a nuestro Señor la Muerte. Títulos. Para eso vamos a usar, ¿sí? San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno 1. Esta es la edición del año 2023. ¿Sí? Página número 15. Dice, el alma es la identidad, el cuerpo espiritual y energético de la persona, del individuo. Es el cuerpo sutil que contiene nuestro nombre, identidad, género y personalidad. Su forma de expresarse es el ego, es decir, la identidad propia de cada individuo. El alma se conecta con las fuerzas de la tierra, la naturaleza, el instinto animal, el deseo y el miedo, y así como la capacidad de erotismo, sexualidades diversas, afinidades, perversiones y patologías de todo tipo. Tanto para bien como para mal, el alma es el reservorio de lo que somos como personas. El alma es la que sostiene el cuerpo físico, los órganos y su motilidad. El alma es potencia de manifestación de cosas en la vida material. El alma define qué experiencia de vida tendremos. El tipo de alma que sos. ¿Sí? Página 15, San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno número 1. ¿Sí? Disponible para enviar a todo el universo. ¿Sí? En dos ediciones. Esta edición en rústico y también una edición anillada. ¿Sí? Le mandamos un saludo. ¿Sí? A los que venden pirata mi libro, yo les agradezco mucho, pero ahora también yo voy a vender mi libro pirata. Y la gente va a comprar el mío y el de ustedes no. Así que van a tener que terminar regalándolo porque el libro está conjurado para que si abusás de eso tengas graves problemas. ¿Sí? Vamos con una suerte de reflexión inicial sobre el asunto de las almas. Si podés encontrar más información en un video que hice en el año 2019, La naturaleza de las almas, que tiene dos versiones, pero la del 2019 es la que más me gusta. Lo que les voy a explicar es de 0 a 100, como dije en un video anterior. Es decir, antes de empezar a trabajar con el culto, con el altar, yo les voy a enseñar pequeñas cosas, pequeños conceptos que ustedes tienen que tener para arrancar a cultuar el santo. Esta es la clase 1. El título es de la naturaleza de las almas. Y dice así. El absoluto se dividió a sí mismo en muchas partes. Y la parte que quería crear empezó también a dividirse en muchas partes. Y a esas pequeñas partes nosotros en la doctrina unificada le llamamos el espíritu. Es decir, es una fuerza inmutable, eterna, inconmensurable poder,
y capacidad para atravesar miles de millones de experiencias que son acumuladas en su memoria, y en esa memoria el Dios creador aprende de sí mismo a través de la experiencia de esa parte de sí mismo. Eso en esencia se le dice monismo también. ¿Por qué? Porque todo es uno. En esencia, todas las cosas creadas son partes de un espíritu que parte de una fuente original, de una llama negra original y de un Dios creador y destructor al mismo tiempo, originales. Esta chispa contiene las dos fuerzas, tanto las fuerzas creativas como las fuerzas destructivas. Pero la chispa es eterna, vive para siempre, no conoce la muerte. A eso le llamamos el espíritu. Ese espíritu, cuando quiere encarnar y tener una experiencia de carne, de mundo de las formas, necesita pedirle permiso al Señor que controla este mundo de las formas. Y el que permite tanto el ingreso como el egreso es el demiurgo, es decir, es un Dios que controla el campo cuántico, de donde está la fábrica de la materia. Él, para permitirle a ese espíritu inmutable tener una experiencia humana, necesita envolverlo de partes de sí mismo, a lo que nosotros llamamos alma. Esa alma, junto con el espíritu, son el vehículo necesario para estar contenido dentro de un cuerpo. Y eso es la vida como la conocemos, la vida humana. Algún día hablaremos de las almas de los animales y demás cosas, pero hoy hablaremos de las almas de los hombres. Sucede que cuando termina la vida de una persona y sale el alma que está conteniendo a ese espíritu, que es una chispa original, ¿sí?, que tiene una experiencia en esta realidad, el alma se separa del espíritu. El espíritu continúa su viaje evolutivo para donde tenga que ir o donde quiera ir, porque es libre, está más allá de la materia y de la dualidad de la materia. Y el alma, que es la identidad de la persona, la experiencia de vida que tuvo en vida, llamamos José, Pedro, Juan, esa alma nosotros la llamamos, con el término africano, Egu. Y es un término unificador, valga la redundancia, en la doctrina unificada. Cuando dentro de toda la doctrina unificada, no importa el panteón, decimos según, estamos hablando de las almas descarnadas. Por lo cual, San la Muerte es el gestor de todas estas cosas. Es una suerte de administrador universal de la transición, de estar vivo a estar muerto y a volver a la vida. Es un garante, es una fuerza con inteligencia que está ahí. Pero tu alma es la que imprime, consciente o inconscientemente, a través de tu consciente y a través de tu inconsciente, todas las experiencias de tu vida. La mente consciente es más selectiva, mientras que la inconsciente es salvaje y recibe todo tipo de estímulo, por lo cual lo graba todo. Literalmente todos los seres humanos tienen dentro de su cuerpo toda la información de todas las cosas vividas, de todos los instantes vividos de su vida, dado lo sagrado que la vida es. Entonces, entender esto hace que te des cuenta de algo medianamente grave, porque vos no sos tu alma ni tu cuerpo. Vos sos tu espíritu. El alma es el disfraz espiritual que necesitas para disfrazarte de carne. Y no quiero agregar más que esa frase. Te explico de forma sencilla que estás por lo menos, para mejores opiniones y a la espera, de muchos más cuerpos sutiles, por supuesto, pero en esencia, cuerpo, alma y espíritu. Sos tres partes. Esas tres partes conforman esta existencia material. Es un principio básico, por esto es un taller básico. El alma es el lugar donde reside tu personalidad. El alma no es tu cuerpo, el alma forma tu cuerpo. Tu cuerpo es el reflejo de tu alma. Si hiciéramos una comparación, el alma sí es el celuloide del proyector de cine, ¿sí? El proyector de cine es tu cuerpo, pero la luz que pasa para producir la película basadas en fotogramas o instantes que a cierta velocidad dan sensación de movimiento y linealidad es la chispa del espíritu. Mi nombre es Pablo Barrera, buenas noches y buena suerte.